En este video te platicaré de otro detenido por el caso de espionaje político en la Ciudad de México. También se declaró culpable el líder de la luz del mundo. Y te platicaré del mando policíaco descubierto trabajando para un grupo delictivo. Bienvenidos a El Caporal del 4 de junio. ¡Comenzamos! La empresa Soul Sunshine Industries donó ataúdes personalizados para los 19 niños y 2 maestras asesinados hace una semana en la escuela de Uvalde, Texas, y contactó a los familiares de las víctimas para personalizar cada uno de esos ataúdes. Te los muestro en pantalla algunos de ellos. El dueño de la empresa, Trey Ganem, aseguró que el precio de los ataúdes hubiera sido de $60,000 en total, equivalentes a 1,180,000 pesos mexicanos. Estos ataúdes fueron personalizados de manera artesanal, como lo estás viendo en este momento, y personalizados a sugerencia de los familiares de las víctimas sobre sus gustos. En el último video te platiqué de la red de espionaje montada en la Ciudad de México. Desde la entonces entonces se llamaba Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ahora Fiscalía. El espionaje se hizo cuando la ahora Fiscalía era todavía Procuraduría, durante la administración del perredista Miguel Ángel Mancera, con la cual fueron intervenidas comunicaciones de Marcelo Ebrard cuando se comunicaba con Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum y de Ricardo Monreal. Todo esto entre los años 2013 al 2018. Te platiqué también de la detención de José Roberto Uribe Ruiz, a quien ves en pantalla. Actualmente trabajador de la Policía de Investigación de la misma Fiscalía Capitalina y detenido dentro de las mismas instalaciones de la Fiscalía por personal de la Fiscalía, pero para cuando operaba el equipo de espionaje, él era titular de la Unidad de Inteligencia Cibernética de la antes Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Ahora bien, en las últimas horas, el vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, ha informado de la detención del segundo exservidor público, también por esta misma red de espionaje. Se trata ahora de Jesús Noé, acusado de los delitos de violación de la comunicación privada y peculado, por el hecho de guardar la información obtenida de ese espionaje. Lo guardaba en memorias USB, hacía presentaciones con esa información y se las entregaba a otras personas que se encargaban de analizar esa información. Y posteriormente esas personas se las entregaban a otras personas. Con esta suman ya 2 detenciones en 2 cateos. Sobre una operación de espionaje posiblemente financiada con recursos públicos y ejecutada por funcionarias de la anterior administración capitalina, les informo. La madrugada de este viernes, personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos dio cumplimiento a 2 órdenes de cateo y durante la ejecución de una de ellas aprehendió a Jesús Noé N., quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en los delitos de violación de la comunicación privada y peculado. En el año 2019, en este espacio te platiqué de la renta del Palacio de Bellas Artes para la realización de un homenaje a Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. El homenaje llegaba en el contexto de su cumpleaños, al cual fueron invitados prácticamente políticos de todos los partidos, como justo ves en este momento. Resulta que en cuestión de días de esta celebración, Nazón Joaquín fue detenido en Estados Unidos, acusado de abusar sexualmente de menores de edad, tras lo cual en México llegaron las justificaciones de los políticos que habían resistido a ese homenaje y las justificaciones del por qué fue prestado un recinto cultural del Estado mexicano para la realización de un homenaje a una persona de culto. A 3 años de ese acontecimiento, finalmente Nazón Joaquín se declaró culpable de abusar sexualmente de 3 menores de edad y de haberse valido de su influencia espiritual para tener relaciones sexuales con varias feligreses, según lo confirmó la Procuraduría de California.
Durante los años que él ha estado detenido, el líder de la Luz del Mundo había negado las acusaciones en su contra y había recibido apoyo de su iglesia, que tiene más de 5 millones de seguidores. Con todo y la lluvia, la gente de la Luz del Mundo aquí acompañándonos en el Palacio de Bellas Artes. Lo que sí me consta es que fue una ópera y un concierto de música clásica, es lo único que me consta. La Fiscalía General de Sinaloa ha solicitado al Congreso local el desafuero del alcalde de Culiacán, el morenista Jesús Estrada Ferreiro, por tener 2 denuncias penales en su contra, uno por abuso de autoridad y otra por discriminación. Y además porque detectaron irregularidades en adjudicaciones de su gobierno, en compras de su gobierno. Aunque la solicitud de desafuero data del pasado 2 de junio, apenas se reveló este viernes 3 de junio. Y el Congreso local ya respondió que va a analizar esta petición. En su defensa, el alcalde acusó persecución política del gobierno estatal, del también morenista Rubén Rocha Moya. Dijo el alcalde sentirse en peligro y acusó que si algo malo le pasaba, sería entonces culpa del gobernador. El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, de Feliciano Castro Meléndez, y el secretario de gobierno, Enrique Sousa Cáceres. Es un tipo corrupto, desde que era magistrado. Yo lo denuncié muchas veces por ello. Por eso no me quieren. Feliciano es de los mismos. Toda la vida han sido corruptos, pero ahora enredaron al gobernador también. Porque nadie va a creer en el país, ni en Sinaloa, ni en México, ni en el mundo, que el gobernador no controla el Congreso del Estado. Vaya sorpresa la que dio la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Presentó una lista de personas que presuntamente están ligadas al Jalisco Nueva Generación, que operaron para pasar sustancias ilícitas a los Estados Unidos y de apoyar a líderes prófugos a permanecer escondidos y evadir la justicia. Te muestro en pantalla justo la estructura como lo mostraron las autoridades, y destaca, como puedes ver, el director de la policía de Ameca, Jalisco, Severo Flores Mendoza, acusado de ser un policía corrupto que proporciona información al grupo delictivo a cambio de sobornos. El policía acusado no solamente es el director de la corporación policíaca en Ameca, también es coordinador de jefes de las policías de los municipios que integran la región Valles de Jalisco, una zona compuesta por 14 municipios. Tiene más de 10 años de experiencia este agente señalado por autoridades norteamericanas. De hecho, en el año 2014 reprobó los exámenes de control de confianza cuando era jefe de la policía de Quitupán. En la lista también están 4 familiares de Saúl Alejandro alias El Chopa, quien murió en Puerto Vallarta tras un enfrentamiento con la Guardia Nacional, tema que te traje en este video a este canal. Te dejo el link en la descripción de esta transmisión. También aparece en la lista Julio César alias El Tarjetas, acusado de operar en Puerto Vallarta y de atacar al director de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Ahora bien, tras la noticia de la aparición del director de la policía en esta estructura, el alcalde de Ameca, el emesista Valente Serrano, subió a sus cuentas de redes sociales un video en donde se dijo sorprendido sobre este hecho y dijo que ya suspendió al mando en tanto se realizan las investigaciones. Te comparto lo dicho por el alcalde sobre el policía acusado en Estados Unidos, no en México, de trabajar para un grupo delictivo desde México y como director de la Policía Municipal de Ameca y además como coordinador de directores de otros 13 municipios de Jalisco. Actualmente suspendido y quién sabe en estos momentos en donde se encuentre. Vaya historia. Te muestro el video del alcalde. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato con más información. Gracias. Yo tengo la misma información que ustedes. Igual que a varios nos tomó por sorpresa, porque hasta el momento los números y estadísticas en esta materia de seguridad, pues Ameca se mostraba por debajo de la media nacional y muy por debajo también de varias regiones del país. Aún así, con todo esto, pues en mi carácter de alcalde es mi deber garantizar la seguridad del municipio y por tal motivo pediré que se separe de su cargo al actual director
para que se pueda aclarar su situación